Hola, buenos días. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo ha estado tu semana? Hay algo muy especial en los comienzos. Quizá no tanto por lo que traen, sino por lo que despiertan en nosotras. Ese primer gesto de la mañana, la primera luz que entra, el primer paso que damos descalzas. Ahí hay algo que nos reconecta. Desayunar sin prisas, entre risas pequeñas y miradas suaves. Es una forma de abrazar el día antes de que empiece a correr. A veces, eso es todo lo que necesitamos para recordar que no estamos hechas para vivir a toda velocidad. Estamos hechas para cuidar y para cuidarnos. Peinarse, lavarse la cara, mirarse sin juicio en el espejo. También pueden ser pequeñas primeras veces. Como si cada mañana nos diéramos una segunda oportunidad para volver a nosotras. Para tratarnos con la ternura que tantas veces guardamos para los demás. Y es que creo de corazón que en los gestos más sencillos habita el poder de reencontrarse. Porque no hace falta hacer grandes cosas para empezar de nuevo. Creo que solo hace falta detenerse y elegir hacerlo con cariño y con amor. A veces, la vida nos sorprende con primeras veces que no habíamos planeado. Colaborar con una marca, por ejemplo, puede parecer un paso pequeño, pero cuando ese paso se da con ilusión, con verdad y con un poquito de miedo, ese paso se vuelve un paso valiente. Recibir estas cajas fue mucho más que abrir un paquete. Fue abrir una puerta a una nueva forma de confiar en mí, en mi criterio y en lo que yo construyo con tanto cuidado. Y cuando algo llega con propósito, se nota. Vivalla no solo fabrica calzado, hace posible que quienes necesitamos comodidad real podamos caminar con ligereza sin renunciar a la belleza ni a la sostenibilidad. Me sorprendió tanto el tacto, la flexibilidad, la forma en la que cada tejido parece decir, te acompaño sin presionarte. Porque yo, como ya sabrás si ves mis vídeos, que ando siempre descalza, que no soporto las costuras ni el calor en los pies, encontré aquí algo parecido a un pequeño hogar, una sensación de libertad envuelta en diseño consciente. Y sí, me emociono ver cómo algo tan cotidiano podía respetar tanto lo que yo soy, lo que siento y lo que necesito. Cada par tiene su alma. Unos son más elegantes, otros más informales, pero la verdad es que todos tienen un punto en común, que no hacen daño, que no me abruman y no pesan.
Y eso para algunas de nosotras no es solo un detalle. Es la diferencia entre estar presente o querer salir corriendo. Este día es la primera vez que salimos en un vídeo los tres juntos yendo a comprar plantas. Es una cosa sencilla, un plan cualquiera. Entrar a Verdecora también fue reencontrarme con ese otro yo. La que duda si sus plantas tirarán, la que toca las hojas con cuidado como si saludara a un futuro verde que aún no conoce. Y sin embargo, ahí estaba, eligiendo tomateras con menos miedo que otros años, dejándome guiar por lo que me emocionaba. Un color, un aroma, una forma de mirar la tierra y decir, te voy a cuidar. Y entonces ocurrió algo muy simple y que a veces me ocurre. Me enamoré de una rosa. No sabía si sobreviviría, si le gustaría el rincón que tenía en mente, si se adaptaría a la tierra o al clima, pero la cogí. Porque hay primeras veces que huelen tan bien que no puedes dejarlas pasar. Y de vuelta a casa volví a mirarla. La acaricié como quien reconoce un recuerdo antiguo y pensé, también hubo una primera vez que olí una rosa con mi abuela, y esa primera vez sigue oliendo en mí. Y entonces, como tantas veces antes, cambié de ropa, porque el jardín me pide otro cuerpo, uno que sepa mancharse las manos, uno que entienda el lenguaje del barro y la poda. Me calcé las sandalias nuevas y algo en mis pies dijo gracias. Y salí al patio. Y como cada vez que salgo, fue también una pequeña primera vez. Porque nunca es igual. El jardín nunca es el mismo 2 días seguidos. Saqué los cojines, respiré hondo. Y empecé a limpiar, a quitar lo que no floreció, a dejar espacio para lo nuevo. Hay flores que prometen y no cumplen. Hay hojas que crecen demasiado y lo ocupan todo. Y hay plantas que se espigan antes de tiempo. Y también hay decisiones, como arrancar la rúcula para dejar sitio a los fresones de Luna, porque ella merece tener su rinconcito dulce. Y porque a veces ser madre es eso, plantar esperanza en tierra. Y aquí una zanahoria solitaria, una que no sembré, pero ahí está.
y decido dejarla, porque tal vez el universo quiso regalarme esa raíz inesperada, y quién soy yo para decirle que no. Después vino la tierra nueva, macetas grandes, sustrato sin turba, y mis manos abriendo huecos con la ilusión de quien estrena algo que aún no ve. Las tomateras bajitas, cuidadas. Las miré mientras plantaba y pensé, también este año será diferente. También será la primera vez. La primera vez que no dudo tanto. Coloqué una lamparita solar, de esas que encienden su luz suave cuando el sol se va, y pensé, qué bonito es iluminar sin deslumbrar. Qué bonito sería que hiciéramos eso entre nosotras, encendernos con ternura y acompañarnos sin ruido. Y llegó el momento de plantar los fresones. Los coloqué donde antes estuvo la rúcula. No sé si este sitio les gustará y no sé si tirarán, pero lo he intentado y eso también cuenta. Después fue el rosal, ese que elegí por impulso y ternura. Lo coloqué al lado de otras plantas que amo y sentí que, de algún modo, todo se estaba uniendo. Mi abuela, mi madre, yo, Luna. Todas enredadas en una flor naranja. Barrer el patio fue como barrer el pensamiento, dejarlo despejado, habitable. Y regar, como siempre, fue sanar. Sanar la tierra y sanarme a mí. Mientras toco hoja por hoja y miro lo que está creciendo y lo que aún duda, me digo,
También yo estoy brotando, aunque no se note. También yo me riego con cariño, aunque a veces tarde. Le puse un poco de abono a las fresas y me senté un rato a leer, con Aslan cerca, mi chico, mi ratón, mi grandullón, y el libro abierto y el sol colándose entre las hojas. Y ahí, en ese instante tan normal, recordé lo mucho que cuesta permitirse parar. Y entonces llega el paseo, pasos compartidos, risas suaves, una niña que corre sin saber que está construyendo recuerdos, unas zapatillas que no pesan, un camino que, aunque conocido, hoy vuelve a ser nuevo. Y pensé en todas esas mujeres que, como yo, quieren dar pasos nuevos y no saben por dónde empezar. Y pensé en lo bien que hace andar acompañada, en cómo cambia todo cuando alguien te sostiene la mano en medio del miedo. Vimos un rosal silvestre, un diente de león, el vuelo de un pájaro, y entendí que la vida, como el jardín, es imprevisible, pero también es generosa si sabes mirar. Si aprendiéramos a mirar más despacio. Y volvimos a casa. Y hasta lavar las zapatillas fue un gesto tierno. Como quien agradece, como quien cierra un ciclo. Las puse a secar al sol y allí quedaron ligeras y limpias, como queriendo decir,
Hemos estado contigo y estamos listas para volver a empezar. Porque cada día puede ser una primera vez. Y sí lo es. Ojalá y lo vivas cómoda, ligera y sin miedo. Gracias por estar al otro lado. Gracias por cada domingo compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo. Sé muy feliz. Bye.